Buenas noches, compañeros, compañeras y profesor. El día de hoy, mis compañeros Daniel Castro y Leonardo Solórzano y mi compañera Yulisa Chávez, en conjunto con mi persona, Sofía Garo, les vamos a exponer un poco acerca de los resultados que obtuvimos a la hora de realizar nuestro estado de la cuestión. Como grupo decidimos realizar un abordaje de la literatura sobre la participación de las mujeres en política latinoamericana. Esto en el periodo comprendido entre el año 1985 y el año 2020. El marco geográfico que vamos a considerar para nuestro análisis es América Latina, entendida como la región comprendida por los países de México, Centroamérica y el Cono Sur. Y bueno, como les decía anteriormente, el marco temporal es desde el año 2000 hasta el año 2020. Es importante que reconozcamos que la literatura, si la vamos a abordar a partir de lo que se produjo en el año 1984 hasta el año 2020, pero en términos esquemáticos de las temáticas que vamos a presentarles, sí vamos a considerar a partir del año 2000. En primer lugar, tenemos 3 capítulos clave, que son el desarrollo del trabajo. Tenemos un capítulo de antecedentes y un capítulo de conclusiones, y los capítulos del desarrollo van considerando la producción entre el año 2000 y el año 2019 con respecto a las mujeres en puestos de toma de decisión. Después tenemos el segundo capítulo que va del año 2010 al año 2014, que es referente a las mujeres en puestos presidenciales. Y finalmente tenemos un capítulo que comprende la producción literaria entre el año 2015 y el 2020 con respecto a los retos y los impactos que tenemos las mujeres en política. ¿Por qué escogimos este tema? Y es precisamente porque muchas veces esa participación de las mujeres en política es invisibilizada. Entonces consideramos necesario no solamente visibilizar el rol de las mujeres en política, sino entender qué pasa cuando son las mujeres quienes estamos tomando las decisiones y qué pasa cuando no. Con respecto a nuestras conclusiones, creo que antes de comenzar a abordar los resultados de nuestro trabajo, creo que deberíamos comentar el por qué se dan estas divisiones temporales, esas grandes divisiones temporales que logramos realizar, y en ese sentido hay que comentar que en cada uno de estos periodos vamos encontrando que hay un cambio en los sujetos y objetos de estudio, o bien existe un cambio en la forma en que se va a estudiar este sujeto objeto de estudio. Entonces vamos a ir viendo cómo esto va cambiando con los años, y no solo la temática, porque si bien es cierto, cada uno de estos periodos tiene una temática fuerte y que cambia cuando cambiamos de periodo, también cambia la forma en que la temática es abordada. En ese sentido, creo que deberíamos comentar cuáles son los temas abordados y cómo son abordados. Y antes de esto es importante hacer referencia a los antecedentes, al año antes del 2000, de los que comentaba Sofía, y es que entre 1985 y 1999 encontramos los antecedentes. Ahí vamos a encontrar estudios referentes a la participación a la participación de la mujer en los procesos de transición democrática y la influencia que estas tienen en la caída de algunas de las dictaduras, cómo los movimientos de mujeres tienen un papel importante en esto, cómo estas transiciones democráticas le dan una visibilización a los movimientos feministas y cuál es el papel que estos cumplen en la política después de estas transiciones democráticas. Es importante resaltar que estos estudios comienzan a darse hasta esta fecha, porque antes de esto la región vivía una serie de conflictos y dictaduras que dificultaban que se pudiera visibilizar a los movimientos de mujeres, que es el primer punto desde el cual se aborda a la mujer desde un área política. Sí, claro, Julie, y es que con eso que vos decís es importante que resaltemos que a partir del año 2000, con el cambio también, con el cambio de década y el cambio del entendimiento de las sociedades, es que se comienzan a visibilizar más estos estudios. Y en el periodo entre el año 2000 y el año 2009, que abordamos la temática de las mujeres en puestos de toma de decisiones, lo que las autores se centran a resaltar es cómo los movimientos feministas, a través de sus diferentes luchas sociales, tanto en la academia, en el aspecto político y también propiamente en términos sociales, cómo lograron alcanzar
el sufragio femenino, que las mujeres tuviéramos el derecho al voto, y cómo eso, a pesar de que fue casi un siglo antes, cómo genera que hoy entonces las mujeres podamos también ser electas en puestos de toma de decisiones, porque no se trata solo de elegir, sino que también que tengamos la posibilidad de ser electas y que otras personas nos elijan para sus representaciones. Entonces, en este periodo, algunas autoras se centran, como por ejemplo Ana María Fernández, se centran propiamente a entender por qué hasta ahora las mujeres hemos tenido una participación menor en puestos de política, es decir, cuáles son esas causas detrás de que no estemos ahí de igual forma como lo están los hombres y cuáles son esos obstáculos, que históricamente hemos tenido que enfrentar las mujeres para llegar a ser electas. Entonces también vemos como autoras como Gloriana Bonilla también se centran en evidenciar el aporte de los movimientos feministas latinoamericanos, pero también más guiadas a validar la necesidad de la igualdad de las oportunidades. Es decir, que nos tomó mucho tiempo, le tomó mucho tiempo de lucha a los movimientos feministas que lográramos tener las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. Y es que también tenemos que entender que las oportunidades que tenemos hoy se deben a una serie de acontecimientos que se dieron, como por ejemplo las acciones afirmativas o el hecho de que se tuviera que poner cuotas de participación a las mujeres para los partidos políticos. Entonces también las autoras realizan una crítica acerca de cómo es posible que la participación de las mujeres se dé a raíz de cuotas de participación y cuáles son las consecuencias de estas cuestiones. Es importante también que consideremos que en términos epistemológicos, a pesar de que tal vez el objetivo o lo que se busca evidenciar es lo mismo, en términos epistemológicos se utilizan diferentes teorías feministas, es decir, no hay una teoría que predomine, a pesar de que podemos ver que tal vez la teoría feminista radical, que es la que cuestiona las bases del sistema, las bases patriarcales y la estructura del sistema, es la que tal vez se centra más, pero no es tampoco dominante. Y en términos metodológicos no vemos una metodología clara de análisis. Es decir, todavía a las autoras, a pesar de que demandan la lucha y demandan los términos, demandan las causas históricas, no hay una evidencia metodológica clara de cómo abordar estas temáticas. Sí, no solo esto, digamos, como ya lo mencionaba Sofía, ahora a partir de lo que es 2010 a 2014, las y los autores toman en cuenta estos factores que vienen dándose desde antes, lo cual, por ejemplo, se comienza a ver una tendencia hacia lo que es el análisis de la participación de la mujer dentro de lo que es la política de los estados y también, digamos, buscando que la misma logre visualizar esta falta de distribución equitativa y equilibrada dentro de lo que es el ejercicio del poder. También, digamos, se ve como todos en general tienen lo que es la necesidad de que la mujer se incorpore a la política. O sea, toman en cuenta esto, tomando los factores que se dan desde los 90, como ya lo mencionaba Sofía, también por esto, más que todo debido al incremento de las mujeres que alcanzaron lo que son puestos presidenciales durante este periodo. También mencionan lo que son las autoras Mónica Pachón, Jimena Peña y Mónica Wills, que generalmente estos movimientos se ven reforzados por lo que son eh, las ideologías de izquierda. Además, también lo que es el autor Jesús Rodríguez toma en cuenta de que el tema de la igualdad de género como un mecanismo para la correcta ejecución de lo que es la democracia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ellos están tomando eh, básicamente la necesidad de que verdaderamente la mujer tenga esos puestos y logre alcanzar los mismos para que se ejerza una democracia de la forma más equitativa posible. Ahora, como una característica que también puede visualizarse durante lo que es este periodo, es exactamente lo que decía Sofía, que sucede en el periodo que ya comentaba ahora hace un momento. O sea, no existe una metodología o así precisa que diga los autores abordaron esto de esta forma. O sea, ellos están haciendo
de que se visualice esto, pero no tienen una línea, por así decirlo, constante entre ellos para decir, tiene que lograrse todo esto. Además, como para ir viendo esto a lo que es ya plenamente, la necesidad de ver qué alcance han tenido la mujer dentro de lo que es la política. Lo que es la autora María del Mar Ramírez Martínez, perdón, Rosen, hace un análisis de lo que es la participación propiamente en lo que son los puestos de elección, como ya mencionamos. O sea, durante este periodo se están dando alrededor de 10 mujeres al mismo tiempo en puestos presidenciales. En lo que son, digamos, también ella visualiza lo que es el análisis que se le da dentro de la academia, digamos que son cuatro puntos principalmente que ella analiza de 4 presidencias exactas, que son la presidencia de Laura Chinchilla, la presidencia de Dilma, y si mal no recuerdo, también lo que fue la de Bachelet. Entonces ella ve que los avances que se lograron durante los periodos presidenciales de estas 3 expresidentas actualmente, logra que la mujer pueda alcanzar mucho más dentro del sistema político de los estados. Creo que algunos de los datos que hemos mencionado o de las críticas que se han hecho, especialmente metodológicas, se repiten también en el último periodo, que para ser muy concisos es un periodo que en donde, si bien es cierto, ya no se estudian específicamente las mujeres en puestos presidenciales por el boom que se dio, sino que en este último periodo lo que hacemos es darnos cuenta, o los autores lo que hacen es darse cuenta de que, si bien es cierto, las mujeres logran llegar de una u otra forma a estos puestos de poder con menor medida que los hombres, pero que aún así logran llegar, no se está haciendo un análisis de cuál es la labor de estas mujeres dentro de estos puestos, ni cuáles son sus retos, ni su impacto a futuro. Entonces, los estudios anteriores se habían quedado en una parte en donde solo daban una crítica a las críticas estructurales y solo analizaban el que la mujer pudiera llegar a estos puestos de poder, pero no se dice qué está haciendo la mujer estando en estos puestos. En este sentido, creo que es importante que resaltemos algunas de las características de todos los periodos o de las críticas que podemos hacer. Y para investigaciones futuras vemos que es totalmente necesario que se utilice una metodología más clara, que estos instrumentos que utilicemos permitan un desarrollo más riguroso de las investigaciones. En ese sentido, el problema de la mayoría de las investigaciones durante todos los periodos es que no utilizan una metodología que permita respaldar lo que estén diciendo sin que alguien pueda contraatacar sus teorías y decir que lo que están diciendo son solo pensamientos propios. Entonces, es necesario que en algunos de los periodos, además, hubiera sido fenomenal que utilizara datos cuantitativos y no solo datos cualitativos para poder medir, por ejemplo, el impacto que estas mujeres están teniendo. Otro punto importante es quiénes están realizando estas investigaciones, y esas investigaciones principalmente están siendo realizadas desde la sociología, en algunos casos desde el derecho, la filosofía, otras áreas. Sin embargo, encontramos que el área de relaciones internacionales, que es la que nos compete, no está haciendo estos análisis y lo está haciendo en menor medida. Por ejemplo, la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional no tiene estudios en esta área, y las otras áreas, las otras escuelas mantienen algunos estudios, pero que principalmente se van a encontrar en México, en Colombia o en Chile. Dentro de la región, fuera de la región, vamos a encontrar que estos se encuentran principalmente en lo que es Estados Unidos o España. Esto nos lleva a un punto importante, y es que la
teoría feminista de relaciones internacionales no está siendo utilizada para realizar un análisis y no se está incluyendo la perspectiva de género. Con base a esto es que hacemos una propuesta de cuáles son las investigaciones futuras que tenemos que realizar y creemos que son 5, que estas tienen que ser transversales en el enfoque de género de las investigaciones. Hay que comenzar a diferenciar en las políticas públicas entre los países y ver cuando las decisiones son tomadas por un hombre o una mujer, si existe alguna diferencia. Y esto es importante para comenzar a ver si las mujeres están o no replicando los modelos patriarcales en sus tomas de decisiones. También recomendamos, si encontramos un vacío en torno a las investigaciones que recopilen el conocimiento producido por mujeres en la academia y cuáles son las causas de por qué hay menor conocimiento o investigaciones con perspectiva de género. Esto es importante porque la academia es quien se encarga de visualizar y de transmitir estas realidades al mundo y por tanto la misma academia se está encargando de invisibilizar el papel de la mujer en estos puestos. Al mismo tiempo, se recomienda que se establezca una metodología clara que determine cuál es el rumbo de estos análisis. Y con esto creemos que es importante principalmente que la teoría feminista sea utilizada dentro de las investigaciones y que el enfoque de género es vital para cualquier análisis fuera de los estudios que tienen que ver con respecto a la participación política de la mujer, sino con cualquier estudio que tenga que ver con las relaciones internacionales en general. Ya, Dani.